Muy buenas tardes, apreciados estudiantes, directora y compañeros tutores. Bienvenidos a esta tercera webconferencia fase 2 organización. Los estaremos acompañando la docente Milena Doncel y mi persona Wilfrido Enríquez. Buenas noches, profe Milena. Buenas noches, profe. Buenas noches, directora, tutores y estudiantes. Esta web es con el fin de terminar este ejercicio número 3 que más de un compañero o estudiante nos está preguntando. Entonces, hoy se va a realizar con el fin de despejar esas dudas e inquietudes. Mi nombre es Milena Doncel, soy licenciada en Matemáticas y Estadística y magíster en Gestión de la Tecnología Educativa. Entonces, los voy a acompañar durante esta web. Sus dudas e inquietudes, entonces, por favor, escríbanlas en el chat y estaremos respondiendo en la menor brevedad posible. Entonces, muchísimas gracias por asistir y lo que dijo la directora, la asistencia en el transcurso de la web. Entonces, para tener en cuenta que hay que también el pantallazo de su participación para ser revisada en la plantilla de esta fase 2. Entonces, muchísimas gracias y profe, lo dejo en su exposición. Gracias, profe Milena. Les recuerdo que esta sesión va a quedar grabada y se les compartirá el enlace lo antes posible, ¿no? Por lo cual les solicito estar muy atento a todas las explicaciones y desarrollo de esta web. Para ello les quiero pedir que dejemos el chat, no lo usemos por lo pronto y lo utilicemos únicamente para desarrollo de pronto de alguna actividad que vamos a tener durante esta webconferencia. Entonces voy a compartirles pantalla para iniciar. No sé si ahí me estén mirando la pantalla, por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a iniciar, ¿sí? el trabajo de esta aquí voy a compartirles, listo. Entonces, les voy a inicialmente a compartir el contenido que vamos a desarrollar, ¿sí? Durante este espacio. Para una mejor comprensión y facilidad de trabajo, la hemos dividido prácticamente en dos partes. En la primera trabajaríamos todas las medidas de dispersión y en la segunda la regresión y correlación lineal. Para cada una de ellas trabajaremos una metodología donde se hará énfasis en la parte conceptual, incluiríamos algunos ejemplos explicativos y lo contextualizaremos al manejo de la plantilla que ustedes deben de entregar como evidencia de su trabajo. Vamos a iniciar entonces haciendo una etapa de contextualización de las medidas de dispersión. En el análisis estadístico, para conocer con detalle un conjunto de datos, a veces no es suficiente o no basta con conocer las medidas de tendencia central que ustedes las estudiaron con los compañeros la anterior semana en la segunda webconferencia, sino que se necesita conocer un nuevo estadístico que dé más claridad al respecto para tener una mejor visión más acorde a la realidad de los datos que se están estudiando y poder interpretar mejor la situación para una toma de decisiones. Para ello vamos a tomar este ejemplo. Una empresa cuenta con 2 sucursales y el dueño desea dar un incentivo a la sucursal donde sea mejor el desempeño de sus empleados. Para ello, el gerente va a aplicar una prueba y obtiene estos resultados que les presento aquí. La sucursal A, sí, los resultados son 20, 21, 22, 23 y 24 puntos. Para la sucursal B, 18, 20, 22, 24 y 26 puntos. Y entonces viene la pregunta, ¿qué sucursal
recibe el incentivo o a qué sucursal se le va a dar ese incentivo. Entonces, para dar solución a esta situación, quiero que cada uno de ustedes se ubique como gerente de la empresa o como dueño de la empresa, para ver cuál de estas sucursales se merece ese incentivo. Entonces, la primera parte que quiero que ustedes hagan ubicándose en el rol de gerente es qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer para ver a cuál de las empresas es que le vamos a dar el incentivo? Entonces, recordemos un poquito nuestra web anterior, que fue las medidas de tendencia central vistas y estudiadas por ustedes junto con nuestros dos compañeros, ¿sí? ¿Cuáles son esas medidas de tendencia central que ustedes estudiaron? La media, la moda, la mediana y los cuantiles. Entonces, aquí viene una pregunta que quiero que ustedes me la respondan, la escriban en el chat y la compañera Milena va a estar comunicándome las respuestas y vamos a mirar a ver cómo logramos dar solución a esta situación que lo colocamos como ejemplo. Entonces, la primera es, usted como gerente, ¿sí? ¿Cuál medida de tendencia central utilizaría para ver cuál empresa es la mejor y darle el incentivo? Entonces aquí voy a esperarles unos minuticos, ustedes me van contestando al chat y le pido a la profe Milena, por favor, que me vaya comentando las respuestas. Dicen sacar promedio, en la empresa B tiene un rendimiento del doble de la empresa A, la moda, el promedio, sacar el promedio, media aritmética. Listo. Esas son las respuestas. Bueno, entonces, muy bien, la mayoría nos está diciendo que debe de sacarse el promedio o la media, que es una de las medidas de tendencia central que se había estudiado en la anterior web. Listo. Recuerde que la media es un estadístico que nos da una representación de todos los datos estudiados. Entonces, ahora, con ese análisis ya sabemos que tenemos que sacar la media, ¿sí? Los invito nuevamente a que ustedes, ¿sí? Hagan allá sus operaciones y me digan cuál de esas dos empresas es la que va a recibir el incentivo. De lógica va a ser pues la empresa mejor, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué procesos ustedes van a hacer? Ya me dijeron que era la medida de tendencia central a utilizar era la media. Entonces, ahora sí, ya sabiendo qué es la media, denme respuesta a cuál de esas sucursales recibe el incentivo. Entonces, nuevamente en el chat quiero que me escriban esas respuestas y la profe Milena me colabora, Dice, por favor. da igual la empresa A, 22, la A, la B. Da igual, según la media da igual. La media es 22. B. La empresa A. La media da 22, 22. B. Dividir el incentivo. Bueno, listo, esas son algunas de las respuestas que nos están dando ustedes, ¿sí? Entonces, para los que nos dijeron, pues, que la empresa A o la empresa B, yo creo que de pronto no realizaron el cálculo de la media, y para los que nos dijeron que la media da igual, esa es correcta, ¿no? Aquí nos damos cuenta que ambos grupos o ambas empresas tienen un puntaje promedio idéntico, que es de 22 puntos. Excelente las personas que sacaron pues ese valor y también nos lo dieron a conocer en el chat. ¿Y esto qué nos indica? Pues que las dos empresas hasta ahí serían iguales. Y entonces uno como gerente, o ustedes como gerente, como los ubiquen en ese cargo, ¿qué hacer para ver a cuál de las empresas damos ese incentivo? Entonces, aquí es donde nosotros recurrimos a estas medidas que son las medidas de dispersión.
las cuales nos ayudan a verificar si los valores individuales se ven bien representados, o sea, si se parecen a una de las medidas de tendencia central que ustedes de pronto en este caso escogieron, que fue la media. En otras palabras, estas medidas de dispersión las vamos a utilizar para describir la homogeneidad o la heterogeneidad de los datos de estudio. Y vamos a poder decir si X muestra es homogénea o X muestra es heterogénea. Con esta breve contextualización, ahora sí podemos entrar ya a conceptualizar las medidas de dispersión. Y las vamos a trabajar desde dos partes, ¿sí? Mediante una definición y específicamente concluyendo qué son las medidas de dispersión. Podemos entonces en la primera parte definir la medida de dispersión como las medidas estadísticas orientadas a dar a conocer qué tan lejanas o qué tan próximas se encuentran las puntuaciones de una variable. En otras palabras, qué tan lejos o qué tan cerca se encuentran los datos respecto a una medida de tendencia central. Es decir, se definen estas medidas como valores numéricos cuyo objeto es analizar cómo se distribuyen los datos en torno a alguna de las medidas de tendencia central definidas anteriormente. Para nuestro caso va a ser la media y en el ejemplo que colocamos pues fue la media, cada uno de ustedes calculó la media. Y es ahí donde se va a analizar el grado en que los datos se dispersan o se separan de este valor que es la media. Y por otra parte, las medidas de dispersión entonces son números que nos van a otorgar información acerca de la variabilidad de los datos. Es decir, se encargan de mostrar qué tan juntos, qué tan unidos o qué tan lejanos o separados se encuentran los datos en una distribución. Cuán mayor sea ese número, mayor será la variabilidad. O sea, varían mucho entre ellos, se encuentran ampliamente dispersos, están muy lejos de la media, ¿sí? Y cuando menor sea ese número, más homogéneos serán los datos estudiados. En este caso van a ser entonces parecidos, se encuentran juntos, se encuentran estrechamente agrupados. Por ello, son recomendados para inferir comportamientos de variables en poblaciones y muestras. Cuando la medida de dispersión posee un valor pequeño, esto quiere decir que los datos están ubicados bien cerquita a la posición central que escogimos. En nuestro caso, nuestra medida central era la media. Y se dice que el grupo es homogéneo, mientras que cuando tienen un valor bastante grande, este número es grande, quiere decir que están más separados o alejados del centro o de nuestra medida de tendencia central, que es la media. Y se dirá que el grupo es heterogéneo. Ya teniendo una conceptualización clara de lo que son las medidas de dispersión, entonces ahora sí, ¿cuáles son esas medidas de dispersión que vamos a estudiar? Las más importantes, sí, vamos a trabajar solamente estas tres, que son las más importantes dentro de los estudios estadísticos. ¿Cuáles son? La varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. En la varianza, pues representa esta medida la variabilidad de un conjunto de datos respecto a su media aritmética. Aquí yo les presento las fórmulas, sí, simplemente las doy a conocer, sí, esas fórmulas para datos agrupados y datos no agrupados. Todo el símbolo de la varianza, pues este símbolo de aquí, sigma elevado al cuadrado, y estas
variables de acá, pues ustedes ya las conocen y las trabajamos en la primera web. La XMCI quiere decir la marca de clase y esta X con esa barrita encima, pues es la media. Los FSUI son las frecuencias para cada uno de los intervalos de clase. En estas fórmulas, pues nos podemos dar cuenta que la varianza refleja la dispersión de los datos, pero de una manera, digámoslo así, un tanto distorsionada. ¿Por qué distorsionada? Porque las distancias, cuando yo hablo de distancia, es de esta partecita que está en paréntesis, de la diferencia de la marca de clase y la media, eso es una distancia, ¿sí? Estas están elevadas al cuadrado. Y al elevarse al cuadrado, pues me va a obtener, cuando digo distorsionada, son valores bastante grandes. Es por ello que se define otra medida de dispersión un poco más cómoda para trabajarla y entenderla, ¿sí? Que viene a ser la desviación típica, la cual se define como la raíz cuadrada de la varianza. Si ustedes se dan cuenta en las fórmulas de la desviación típica, mire que son las mismas de la varianza, solamente que aquí ya está despejada el sigma, ese cuadrado, pues él saca la raíz cuadrada a ambos lados y es lo que me queda la fórmula de la desviación típica, ¿sí? En esta parte, ¿sí? La desviación típica es una de las medidas más utilizadas, ¿sí? Para conocer la relación entre variables, ya que tiene las mismas unidades que los datos. ¿Cómo así? Les pongo un ejemplo. En un conjunto de datos donde nosotros estamos trabajando como variable las estaturas, y estas pues se miden, digamos, en centímetros o metros, la desviación típica, al igual que la media y cualquier otra medida de tendencia central, también se va a medir en centímetros o metros, mientras que la varianza pues estará medida en centímetros cuadrados o metros cuadrados. Y ahora, para complementar mejor nuestro análisis estadístico, después de obtener la desviación típica y dar mejor una mejor aclaración del estudio que estamos haciendo, aparece la otra medida de dispersión importante, que es el coeficiente de variación, ¿sí? El coeficiente de variación me expresa un porcentaje, que es el resultado, aquí lo vemos en la fórmula, de dividir la desviación típica sobre la media del conjunto. Y lo multiplicamos por 100 porque pues siempre se da este coeficiente de variación como porcentaje. Esta es la parte más importante para que ustedes tengan presente. Mientras más pequeño sea este coeficiente de variación, más homogéneos serán los datos y viceversa. Si este es muy grande, pues los datos tienden a ser heterogéneos. Ahora, como este coeficiente de variación es un porcentaje, pues va a estar su valor entre 0 y 1, ¿no? Ya pues multiplicado por 100 ya lo vamos a mirar en esta forma de porcentaje. Entonces, vamos a establecer lo siguiente, que si este coeficiente de variación es menor o igual a un 33%, vamos a decir que los datos tienden a ser homogéneos. En otras palabras, la muestra va a ser homogénea. Y si este coeficiente de variación es mayor que el 33%, vamos a decir que los datos de la muestra tienden a ser heterogéneos. Ese es un concepto clave para que ustedes lo apliquen en el uso de la plantilla que están desarrollando. Ahora, para caracterizar aún más, ¿sí?, un conjunto de datos, se pueden calcular otras medidas relacionadas con la distribución, que se llaman las medidas de forma, ¿sí? Las cuales, pues nosotros aquí las más importantes son la asimetría y la kurtosis, o el coeficiente de asimetría
y el coeficiente de kurtosis. La asimetría, ¿sí?, de forma literal nos va a indicar, ¿sí?, la ausencia de simetría, ¿sí? Ahí está, la asimetría nos indica la ausencia de simetría. La simetría, entonces, ¿qué va a ser? Va a ser una medida, un valor, un número, que nos va a indicar la simetría de la distribución de una variable respecto también a la media, sin necesidad de hacer de pronto la representación gráfica. En otras palabras, el coeficiente de asimetría nos va a indicar el grado de asimetría que tiene la distribución o que tienen los datos con respecto a ese valor central que es la media. Y este coeficiente nos lleva a clasificar en 3 tipos de curva de distribución según el coeficiente de asimetría. Y las tenemos. La primera, pues esta, la simétrica, la curva simétrica, ¿sí? Donde hay el mismo número de elementos tanto a la izquierda como a la derecha de la media, y aquí pues nos vamos a dar cuenta que tanto la media, la mediana y la moda coinciden, ¿sí? Esta distribución pues se adapta a la forma de lo que se le llama la campana de Gauss o una distribución normal. Y para este caso pues su coeficiente, que es el sesgo, va a ser igual a 0. La segunda es la simetría positiva. Aquí nos podemos dar cuenta que la cola de la distribución se alarga a la derecha para valores superiores a la media. Y su coeficiente de asimetría, el sesgo que lo estoy aquí indicando, va a ser siempre positivo. Y por último, está la asimetría negativa, donde pues es lo contrario de la positiva, si la cola de la distribución se alarga para valores inferiores de la media. Y su coeficiente va a ser negativo o menor que 0. Por su parte, ¿sí?, la kurtosis o apuntamiento también le llaman, es una medida de forma que mide cuán escarpada o achatada está la curva de una distribución. Este coeficiente de kurtosis expresa el grado de concentración de los datos hacia la media, o sea, qué tan lejos o qué tan próximos están hacia ella, están hacia la media. Y también, teniendo en cuenta este coeficiente de kurtosis, existen 3 tipos de distribuciones según su grado. Aquí las muestro en una sola gráfica para que ustedes las comparen, ¿sí? La primera, la distribución mesocúrtica, que yo aquí la representamos con este color azul, ¿sí? Y esta presenta pues un grado de concentración medio alrededor de los valores centrales. Es el mismo que presenta pues la distribución normal acá que la estudiamos en la simetría. Y en este caso, ¿cuándo diré que una distribución es mesocúrtica? Cuando el coeficiente de kurtosis sea igual a 3. La segunda es la distribución leptocúrtica. Aquí está realizada de rojo, ¿sí? Presenta, pues como lo vemos en la gráfica, un elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales, o sea, de la media. ¿Y cuándo diré que una distribución es leptocúrtica? Cuando su coeficiente de kurtosis sea mayor que 3. Y por último está la distribución platicúrtica, ¿sí? Cuando presenta pues un reducido grado de concentración de los valores o los datos alrededor de la media. Y cuando diremos que es platicúrtica, cuando su coeficiente es menor a 3. Esto sería la primera parte en cuestión teórica. Ahorita les voy a mostrar a ustedes cómo esto lo vamos a contextualizar a la parte del manejo de la plantilla. Entonces, aquí, antes de iniciar en el manejo de la plantilla, quiero hacer hincapié en algunas cosas que me han solicitado que aclare.
Ustedes en la plantilla de Excel que se les colgó en el foro y en donde tienen que desarrollar los ejercicios, van a tener esta base de datos, ¿sí? Esa es la base de datos que ustedes tienen ahí en cada una de sus plantillas y está en el foro. Ustedes en el foro deben de indicar la selección de las variables para desarrollar el ejercicio 2 y el ejercicio 3, ¿sí? Aquí les presento, si usted abre la guía de actividades o la rúbrica, aquí claramente les está indicando cómo hacer ese proceso, ¿sí? Y se les pide que ese proceso lo hagan mediante una tabla, ¿sí? En la tabla nos den a conocer la variable que usted seleccione, sea del ejercicio 2 y las dos variables en el ejercicio 3. Mucho cuidado, es una variable en el ejercicio 2 y dos variables en el ejercicio 3. ¿Cómo hacerlo? Entonces, aquí les voy a dar un ejemplo de cómo usted puede hacer esa parte de la selección para que no se confundan y de pronto sus compañeros, pues que tardan de pronto en escoger la variable, no escojan la misma de ustedes. Miren, muy sencillo. Yo les presento acá, estas son la base de datos, ¿sí? En esa base de datos, por favor, sí debemos de tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Debemos de tener en cuenta lo siguiente, que usted debe de escoger es variables cuantitativas. Algunas, sí, de ustedes y algunos estudiantes nos hemos topado con el caso de que escogen variables cualitativas. Entonces, teniendo en cuenta ese, mire, aquí les presentamos a ustedes todas las variables cuantitativas que usted puede escoger. ¿Y cómo lo hace? Entonces, digamos que en el grupo, yo pertenezco al grupo y mi nombre aquí voy a colocarlo de primero, Wilfido Enríquez. Entonces voy a escoger la variable para el ejercicio 2. Entonces me voy a mi base de datos y digamos que voy a colocar el precio de costo. Esa va a ser mi primera variable a escoger. Entonces aquí yo le coloco precio de costo. Listo, ya escogí la primera variable. Para el ejercicio 2, voy a escoger la variable para el ejercicio 3. ¿Cómo lo hago? Ya, esta primera variable aquí, que es el precio de costo, esa misma, por favor, es la que usted va a utilizar para el ejercicio 3. Entonces ahí coloco el precio de costo. Pero como aquí en el ejercicio 3 usted tiene que escoger dos variables, entonces se remite otra vez a la base de datos y bueno, ya escogí precio de costo, entonces voy a colocar otra variable, por decir precio de venta. Entonces aquí yo coloco mi otra, precio de venta. Listo. Ese escogí ya el primer estudiante y eso lo publicamos en el foro. ¿Listo? Para que cuando un compañero o una compañera llegue a escoger la variable, ya mire en el foro qué es lo que seleccionó mi compañero. Digamos que ahora entra la compañera Milena. ¿Sí? Y entonces ella se da cuenta que ya está aquí el precio de costo, ese no lo puede escoger ya para este ejercicio 2. Entonces, ella, ¿cuál es mi recomendación? Que coja este variable de acá, que es el precio de venta, esa es una manera, ¿sí? El precio de venta, ese ya está para el ejercicio 2. Y para el ejercicio 3, ¿cuál va a escoger? Va a escoger el mismo que ya está aquí, o sea, el precio de venta, y otra de las variables que no estén aquí repetidas. No me vaya a decir otra vez aquí precio de costo porque mires, ahí ya me está repitiendo. Entonces acá digamos que voy a escoger la otra variable probabilidad de defecto. ¿Sí? Entonces aquí yo coloco la otra variable que es la probabilidad de defecto. Listo. Viene otro compañero, digamos Carlos.
Mire, ahí estoy siendo clarito cómo usted debe de escoger esas variables para que no se confunda, ¿sí? Carlos, digamos, Pérez. Bueno, entonces, para el ejercicio 2, coge esta, la probabilidad de defecto, la que él dejó ahí, ¿sí? Y ya no puede escoger probabilidad de venta porque pues ya está aquí las dos. ¿Qué puede hacer él? Puede colocar la variable de acá, precio de costo, sí, porque ahí no se repiten las dos, mire, ¿sí? Entonces, esta probabilidad de defecto, esta se repite, aquí la misma debe de repetirse, y otra variable, puede escoger sí el precio de costo porque esa lo tiene el compañero Wilfido, no lo tiene Milena y no se repiten, mire aquí, las dos parejas. O puede seleccionar cualquiera de las de acá, por ejemplo, precio de envío. ¿Sí? De envío. Listo. Y así la siguiente persona que vaya a escoger acá, hasta que complete pues todos los integrantes del grupo. Esa es la manera que usted debe de escoger las variables y dárnosla a conocer en el foro. Ahora, ya con esa aclaración sí me limito aquí a explicarles respecto a las medidas de dispersión cómo utilizar la plantilla, ¿sí? Entonces, permítame, cierro la base de datos y voy a tomar mi base de datos para explicarles lo de el uso de la plantilla. Aquí tienen ustedes la plantilla de lógica. Nosotros cogemos una base de datos diferente pues a las entregadas en el ejercicio para explicar cómo ustedes deben de encontrar aquí en el ejercicio 2 las medidas de dispersión. Ya la primera parte ya está encontrada. Eso recuerden que lo hicieron nuestros compañeros en la anterior webconferencia y vamos a utilizar algunos de esos datos encontrados anteriormente para resolver esta parte de las medidas de dispersión. Entonces, para calcular la varianza, nosotros lo vamos a utilizar es utilizando comandos. ¿Cuáles son los comandos que vamos a utilizar? Mire de fácil que es esto. Entonces, usted se ubica aquí donde está la varianza, le da igual, y entonces el comando para calcular la varianza tiene ese mismo nombre. Le da var, y mire que aquí busca, se le abre toda esta parte de acá, ¿sí? Y aquí le aparece una que dice vara. Mira, ahí voy despacito y le estoy indicando. Mírela ahí, vara. Si usted se da cuenta, aquí al ladito le dice, calcula la varianza de una muestra. Entonces es esa, usted ahí le da doble clic y ya le aparece aquí el comando y le abre paréntesis. Entonces, ¿qué debe de hacer usted? Simplemente se va a los datos de la variable cuantitativa que usted escogió, lo señala, yo lo señalo de esta manera, miren hasta que estén todos aquí, ¿sí? Con clic sostenido, ¿sí? Aquí los estoy señalando, ¿sí? Suelto y regreso otra vez a donde estoy trabajando, aquí donde estoy trabajando la varianza. Mírelo ahí. Ya me aparece, entonces, que los datos van desde A4 hasta A303. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y ya me aparece el valor de la varianza. Mire de fácil que está ahí el comando. ¿Sí? Para la desviación típica, hacemos igual. Nos ubicamos en la desviación típica, le doy igual y llamo el comando. ¿Cómo llamar el comando? Pues escribo las primeras palabritas de la desviación típica des, y aquí me va a aparecer desves m, mira. Sí, ahí se la señalo, desves m. Y aquí al ladito le dice calcular la desviación estándar, que es la misma desviación típica, y usted le da doble clic y ya le abre el comando y el paréntesis. ¿Qué debe de hacer? El mismo proceso que hicimos para la varianza. Cogemos aquí los datos, los seleccionamos todos. Mira, ahí los estoy seleccionando, ¿sí? Lo hago así para que no se me escape ninguno. Regreso a donde estoy encontrando. Mírelo, aquí ya me aparecen todos los datos. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y ya me aparece, mire, el valor de la desviación típica.
Pero recuerden una cosa, que en la teoría yo les había indicado que la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces usted puede comprobarla. Coge este valor de la varianza y le saca la raíz cuadrada y le debe de dar exactamente este dato. ¿Cómo hacemos para el coeficiente de variación? Recuerde que el coeficiente de variación, ¿sí?, según nuestra fórmula que les di, es igual a ¿qué? A la desviación típica dividido entre la media. Entonces, aquí usted simplemente dice igual, la desviación típica, ¿cuál es? Esta, señala, le da clic a esta parte, al valor que encontró de la desviación típica, y le dice dividido entre ¿qué? La media. Como la media ya la habían encontrado ustedes en la sesión anterior, mira, aquí está la media, lo señalan, le da clic, ya le llama aquí, mire, ya está señalada, y le da enter. Y ya me aparece el coeficiente de variación. Ahora, si usted ese coeficiente de variación, recuerde que yo les había dicho que ese se da en porcentaje. ¿Cómo lo hace? Entonces, abren aquí usted una casillita, se va aquí en esta parte, mire donde abro, y le dice porcentaje, ¿sí? Y ahí le da igual, y llama este valor, y le da enter, y ya le aparece el porcentaje, 32,28%. Coeficiente de variación. ¿Cómo hace para encontrar el coeficiente de asimetría? También se ubica al frente, vamos a llamarlo por el comando, y usted le dice igual, y lo llama coeficiente, ahí le vamos a dar, de asimetría. Aquí nos damos cuenta, coeficiente punto asimetría. Entonces le da clic, aquí ya le dice, mire, es el sesgo, ¿se acuerdan que yo les daba ahí el coeficiente como sesgo? Entonces, mira, aquí lo identifica para que esté usted seguro que está nombrando ese. Le da doble clic y nuevamente, ¿qué hace? Señala los datos. Entonces nos vamos a los datos nuevamente, aquí lo señalamos, ¿sí? Para que estén todos. Listo. Me regreso donde estoy trabajando, ¿sí? Cierro el paréntesis y le doy enter. Ahí ya está mi coeficiente de simetría. Mire que me dio negativo. Entonces, si ese coeficiente me da negativo, ¿qué pasó? ¿Cómo dijimos que se llamaba? Era una asimetría negativa. Entonces, ahí va a tener esta distribución una asimetría negativa. Y finalmente, el coeficiente de kurtosis hace usted igual. Le da igual, ¿sí? ¿Cómo llama el comando para el coeficiente de kurtosis? Simplemente usted le dice cur y ya le aparece aquí. Mire, es el único que le aparece, kurtosis. Le da doble clic, señala otra vez acá todos los elementos, los datos. Mírelo, aquí lo estoy señalando. Ya, regreso donde está mi comando, donde estoy trabajando, ¿sí? Y ya me aparece, mire, todos los datos ahí señalados, cierro y le doy enter. Y me aparece que ese, sí, coeficiente de kurtosis es menos 0,87 y ese es menor que 3. Al ser menor que 3, entonces sería, según la teoría que miramos, una distribución platicúrtica. Y con esos datos que usted tiene aquí, pues llena o responde estas preguntas. ¿La distribución es homogénea o heterogénea? Eso que lo da el coeficiente de variación. Si es menor del 33%, sería ¿qué? Homogénea. Entonces, ahora sí, ¿qué tipo de concentración y simetría tiene? Pues la concentración hace relación a la parte de la kurtosis. Entonces, es una distribución platicúrtica con una asimetría negativa. Y listo. Ese sería cómo usted debe de desarrollar esta parte final del ejercicio 2.
Ahí terminaría mi parte y le daría, pues dejaría de compartir aquí pantalla, sí, y le daría el paso a nuestra compañera Milena. Profe Milena, entonces. Muchas gracias, profe, por su explicación. Voy a compartirles en el chat la asistencia, entonces, por favor, en estos momentos la comparto para que la vayan diligenciando. Voy a empezar con mi exposición, que es sobre regresión lineal. En el chat había unos estudiantes que preguntaban que por qué la teoría, que por qué hay que saber primero la teoría para poder empezar a trabajar esa plantilla que tenemos, porque no es desarrollar solo la plantilla, sino saber cada uno de sus conceptos y sus propiedades que tiene cada tema. Entonces, pues voy a empezar con mi presentación. ¿Me confirma, profe? Sí, ve mi presentación. ¿Aún no se mira, profe? ¿Ya? Ya está. ¿Ya? Bueno. Entonces, el tema que voy a empezar a explicarles es regresión y correlación. La regresión lineal es un modelo estadístico que permite pues, predecir el comportamiento entre variables. Ese modelo estadístico va con ese modelo matemático y también esta regresión lineal se llama ajuste lineal. Para predecir Discúlpame ese un comportamiento. segundo, profe Señora. Milena, qué pena contigo, es que compartiste otro enlace, entonces volví a compartir el enlace que sí los dirige a la asistencia. Por favor, ese Listo. enlace anterior, por favor, ignórenlo, y el nuevo que les presenté, ese es el enlace de asistencia. Bueno, listo, profe. Era solo eso, Bueno, qué pena contigo. no, señora, tranquila. Entonces, para predecir ese comportamiento entre variables, hay que trabajar con dos variables que en este caso vamos a llamarlas independientes y dependientes. Esas independientes siempre van acompañadas con esa variable X y las dependientes con la Y. Esa variable independiente es esa famosa explicativa, es la que da esa fuerza a esa variable dependiente. ¿Qué podemos decir de esa variable? Que es una variable explicativa que le da respuesta a esa variable dependiente. Entonces, ella tiene un efecto y va a mirar esa variable dependiente en qué puede ser afectada. Entonces, estas variables independientes y dependientes las encontramos en esa base de datos que ustedes tienen en la guía. Entonces, no se me vayan a asustar porque voy a seguir pues explicando para que ustedes entiendan esto de independencia y dependencia. Entonces, voy a mostrarles unos ejemplos que me permiten aclarar este concepto de regresión lineal. Entonces aquí como podemos ver, voy a empezar a trabajar con esta tablita. Esto es sal y la tensión. Entonces estos resultados los recogieron por el consumo de sal en los alimentos y miraron pues esa tensión en los pacientes. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Quién es independiente? Pues la sal, porque es el consumo de sal que el ser humano consume en sus alimentos y el tensiómetro es el encargado que le dice cuánto está su tensión arterial. Entonces, aquí lo que podemos ver que la independencia es esta variable, que es la variable sal, y la dependiente pues es esta tensión. Si entre más comemos alimentos con sal, pues la presión va subiendo. Si consumimos menos, pues ella baja. Entonces, dése cuenta que una depende de la otra. Si pasamos acá a lo de la temperatura en los casos de enfermedades respiratorias, entonces cuando aumenta la temperatura, pues ahí podemos mirar que aumentan también los casos o disminuyen los casos dependiendo de la temperatura. Entonces la temperatura, lo que es el tiempo, siempre son variables independientes porque ellas forman una línea que va creciendo. En cambio aquí lo que estamos viendo en esta dependencia es que depende de esa temperatura, pues hay casos de enfermedades respiratorias. Entonces, voy a pasar aquí al siguiente. Y ustedes ahí en el chat me va a ayudar el profe para que ustedes me digan, ahí había un sopletico, ojalá lo hubieran visto. En un colegio, el profesor de educación física decide examinar la estatura y el peso de 9 estudiantes. Entonces, aquí se registraron y lo que hemos visto, esa variable dependiente independiente, ¿cuál sería de esas dos? ¿La estatura o el peso? ¿Cuál depende una de la otra? Acuérdense que la estatura de un niño, pues él va creciendo, ¿no? El peso también, pero aquí tenemos que mirar que una depende de la otra. Entonces, ¿cuál sería
esa variable X y esa variable Y. Ahí nos están informando que la altura es independiente, que el peso es dependiente. ¿Y ese dependiente, independiente, con qué variables trabajamos? Sí, aquí nos dicen que el peso es la variable dependiente, que el peso depende de la altura. Que el peso depende de la altura. Entonces, Sí. ¿cuál es la independiente ahí? ¿El peso o la estatura? Nos dicen que el peso, otros nos dicen que la estatura. Bueno, La miremos una estatura y cosa. el peso. Una estatura en promedio en Colombia, digamos, es 1,85. Hasta ahí, pues en Colombia no crecemos más. Pero el peso sí podemos aumentar. O sea, ¿qué quiere decir que la variable independiente cuál es? Quiere decir que ella va solita. Ella sigue su camino en la estatura. ¿Qué quiere decir? Ya ahí nos están diciendo el peso, la mayoría. Entonces, El peso peso es la variable independiente. independiente. Muy bien. Y la variable dependiente sería la estatura. Entonces, ahí como les comento, la estatura en Colombia pues tiene un límite, pero el peso sí se aumenta pues según los niveles de alimenticios que tenga el ser humano. Entonces, muy bien por la participación de los estudiantes. Entonces, a raíz de que miramos esto de las variables dependientes, independientes, entonces el diagrama de dispersión es el que me permite mirar ese modelo matemático, esa relación entre variables. Entonces, aquí podemos ver que está el gráfico del valor de la variable X, de la variable Y. Vemos esa línea es el mejor ajuste o la línea de tendencia. Hay valores atípicos que encontramos y esto que marcamos acá son los puntos. Entonces, así se divide como un diagrama de dispersión. Resulta que ese diagrama de dispersión es el que me dice cuánto está ajustado en esta línea que vemos acá los datos. Si hay variabilidad, si no hay variabilidad de los datos, si hay una correlación entre ellas o no. Entonces, hay una clase de diagramas de dispersión que encontramos en estadística que nos dice pues cuál es su nombre y en qué se clasifica. Entonces, si podemos observar aquí está la positiva que tiende a crecer, la negativa que tiende a decrecer y nula no tiene ningún crecimiento ni decrecimiento. La lineal es la que permite vernos que ellos van en conjunto todos como a la par, no están dispersos. Hay también un diagrama que se llama exponencial y en forma de U. Entonces, cuando ustedes estén realizando su trabajo, tiene que usted clasificar ese diagrama de dispersión dependiendo esos puntos que van con esa línea de ajuste. Entonces, pues este diagrama de dispersión también es utilizado pues en diferentes, o la regresión lineal es utilizada como en la industria, en el tema académico, en las ciencias biológicas. O sea, esto no solamente se ve en estadística, se ven muchas de las carreras o profesiones de los seres humanos. Entonces, hasta el momento, ¿alguna pregunta? No, continúe, profe. Bueno, entonces a partir de ahí la regresión lineal tiene ese modelo matemático. Entonces ya se va a mano de las matemáticas para que le haga sus cálculos y por medio de cálculos pues usted pueda decir si hay una correlación o variabilidad de los datos. Como podemos ver en la parte izquierda hay dos clases de ecuaciones. Entonces ahí aparece que hay un intersecto, una pendiente y lo que es la variable y la variable x. Entonces vamos a mirar a la parte izquierda aquí, en donde está una tablita. Esto es de una encuesta de las zonas no interconectadas de Colombia. Entonces les preguntaron en esa encuesta, decía una de las preguntas, habitantes adultos por residencia entre 27 y 59 años. Y también les preguntaban que en cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio mensual de energía. Entonces pidieron que hicieran una estimación, una ecuación que nos permitiera mirar si había relación entre ellas dos. Entonces acá tomaron la variable independiente como habitantes y la dependiente cuánto estaría por pagar. Entonces voy a desglosar un poquito esta fórmula. Esta fórmula nos está diciendo, hay dos maneras, entonces por eso las pongo aquí porque ustedes la pueden encontrar de dos maneras. Primero puede estar la pendiente y después el intersecto o al contrario. Aquí no hay el orden de los factores, no va a alterar el resultado.
Entonces acá como podemos ver la pendiente es ese grado de inclinación que tiene la línea que va en el plano que se dibuja. Entonces ahí uno mira si es positiva o negativa como les estaba mostrando anteriormente. Este intersecto con el eje Y quiere decir que es ese puntico que corta al eje Y en cualquier momento. Entonces si miramos acá, aquí va a cortar en 13,43, pero alguien me va a decir, bueno, profe, ¿de dónde lo saca? Fácil, me voy a la parte izquierda, aquí encuentro el valor. Acuérdense que lo que va acompañado con la variable X siempre es la pendiente. Y cuando va al término independiente, ese es el intersecto con el eje Y. Entonces aquí me está diciendo que corta la gráfica en 13.430 y tiene una pendiente positiva. ¿Por qué? Porque aquí el valor me está dando de manera positiva. Aquí en Excel tiene una herramienta que es muy buena, que nos entrega de una vez la ecuación y el coeficiente de determinación. Entonces aquí como podemos ver hay unos datos atípicos que se salen fuera están fuera de nuestra línea de ajuste. Hay unos que están cerca, quiere decir que esos sí están como en el modelo. Pero ¿qué pasa? En general, yo no veo una variabilidad de los datos, están muy dispersos. Entonces, en estadística también dicen, bueno, ¿usted va a deducir según lo que vea? No, es a raíz de unos criterios que hay que dejar. Entonces, a continuación voy a explicar esos dos criterios. Primero está el coeficiente de determinación. Ese coeficiente de determinación, su principal función es predecir el resultado de variabilidad de los datos. Esa confiabilidad que tiene ese modelo matemático que acabamos de expresar. Y hay que expresarlo en porcentaje. Bueno, entonces, para que ustedes recuerden, ese coeficiente de determinación está entre 0 y 100. Entonces, para que ustedes, cuando vayan a sacar sus cálculos, entonces lo ubicamos. Cuando este valor esté cerca al 0, quiere decir que no explica ninguna variabilidad de los datos. Y cuando esté cerca al 100%, nos explica que hay una variabilidad de los datos. Entre más cerca al 100%, pues nos está diciendo que el modelo se ajusta. Entonces aquí me devuelvo un poquito. Y aquí está el coeficiente de determinación. Entonces, en el coeficiente de determinación es 0,1402 y aquí le saqué su porcentaje. Nos da 14,02. ¿Qué nos está diciendo? Que pues nos indica que el modelo no tiene ninguna variabilidad. Entonces, apenas uno ve el gráfico y dice, no hay variabilidad porque pues están muy dispersos los datos y hay unos datos como atípicos. Bueno. Ahora paso a la parte del coeficiente de correlación de Pearson. Ese coeficiente de correlación pues es una medida estadística que me ayuda pues a cuantificar esos conjuntos de datos que si se relacionan entre sí o no. Ese coeficiente de correlación pues tiene una tabla que se interpreta entre 0 y 1. Y entonces aquí nos toma una escala de esa correlación de la más perfecta a la que no hay correlación. Entonces aquí hay unos intervalos que ustedes cuando lo calculen, entonces lo pueden clasificar dependiendo de lo que esté. Bueno, paso acá y estas gráficas de la parte de abajo me permiten clasificar también esa correlación lineal. Entonces aquí podemos ver que cuando hay una correlación lineal positiva, pues ella va creciendo. Cuando es nula, eso ya también lo habíamos, esto también va relacionado pues con el diagrama de dispersión. La correlación lineal fuerte, mire, cuando van todos unidos con la línea de ajuste, y esa correlación lineal negativa fuerte. Y también hay una que es no lineal, parabólica. Bueno, entonces, el coeficiente de correlación, como antes mirábamos, Excel, o los cálculos que uno realice, nos lo entregan de esta manera. Pero el coeficiente de correlación hay que sacarle la raíz cuadrada. Y usted sabe que raíz cuadrada y el cuadrado se cancela y me queda la raíz. Entonces, la invitación para que escriban en el chat es que me colaboren a escribir, perdón, a sacar la raíz de este valor. Ya sabemos que este 2 se cancela con este 2 de acá y sacamos la raíz de 0,1402. ¿Cuánto me da? ¿Me pueden ayudar? Ahí en sus celulares calculadores que tengan a la mano. ¿No?
0.14020374 nos dicen nuestros estudiantes. 03744, 0374432, 03744. Eso, entonces 0.3742 44. Bueno, dejemos 44. Una pregunta. Si yo me ubico con este valor 0,37, ¿qué correlación tendría mi gráfico del valor mensual en función de los habitantes? ¿Qué correlación tendría? Si miramos, sabemos que, uno, es positivo, entonces nos vamos por el lado izquierdo de los valores positivos. Pero, ¿cuál sería esa correlación? Los estudiantes dicen correlación mínima, la mayoría. Correlación mínima, sí, la mayoría, sí señor, se encuentra en el intervalo de 0,30 a 0,60. Quiere decir que hay una correlación mínima entre esas dos variables. ¿Por qué? Porque estos datos que están aquí como muy pegaditos a la línea, quiere decir que ellos son los que le dicen, bueno, hay una correlación más o menos, pero algo pasa en estos datos y les voy a explicar por qué. Resulta que aquí cuando vemos que hay 0 habitantes, ellos contestan que son 18.000 pesos. Pero cuando son 4 habitantes contestan de la misma manera. O sea, quiere decir que ellos están diciendo que en 0 habitantes él puede pagar 18.000, pero cuando hay más habitantes esa tarifa queda igual. Pero cuando hay 2 la puede pagar con 10.000 pesos. Entonces varían los datos dependiendo de qué, de las respuestas de los usuarios. Entonces, voy a explicar ahora en la plantilla cómo debemos desarrollar ese punto. Y lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Ustedes tienen una base de datos. Ustedes en el ejercicio 3 van a cortar y pegar las variables de su elección. Lo primero que hay que decir es que lo que ustedes tengan en la base de datos, por favor, déjenlo quietico, no lo ordenen. Cópienlo y péguenlo tal como lo ven ahí. Voy a mi base de datos. Y aquí están ordenados, no están ordenados. Tal como contestaron, se dejan. Ustedes lo que hacen es control C, van a su lugar. Profe Milena no está compartiendo la plantilla de Excel. Ya, profe, ¿me escucha? Sí, se le escucha, sino que creo que usted está en la plantilla de Excel y no se Ah, está listo. mirando. Gracias, profe. Ya voy para allá. Ya vuelvo a compartir. Ahora sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, ahora ya. Bueno, entonces me devuelvo. Entonces tienen su base de datos y en esa base de datos está tal como se la entrega. Por favor, lo que hacen es copiar y pegar y pasar sus variables respectivas que van a trabajar en el orden que aparecen ahí. Si le cambian de orden, pues entonces quiere decir que puede alterar el resultado. Esto simplemente es para recordar. Yo sé que algunos son muy expertos en Excel, pero entonces voy a hacer un recorderis para seleccionar los datos para el diagrama de dispersión o para cualquier dato. Lo que ustedes van a hacer lo siguiente: se ubican en la casilla, dan control shift y con la flechita como el del triangulito hacia abajo, ella le permite coger los daticos y usted le hace copiar, pasa acá y en la parte de los numeritos es donde ustedes copian esa variable, donde está el de copiar de números, para que la variable no se le altere para nada. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Resulta que la guía pide 2 variables cuantitativas que el profesor anteriormente explicaba. Entonces, hay que compartirlas en el foro como él explicó, pero por favor, ya revisé varios foros o me pasa a mí y están repitiendo. No pueden repetir porque para eso hay 5 variables que ustedes las pueden combinar.
de varias maneras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Encontrar la ecuación de regresión lineal, graficar el diagrama, mirar si es positivo o negativo, el coeficiente de determinación, el porcentaje, el coeficiente de correlación de Pearson y mirar el nivel de correlación que hay. También hacer 3 predicciones de esas variables, dependiente e independiente. Entonces, prácticamente voy a desglosar su trabajo que vamos a desarrollar acá. Entonces, lo primero que nos piden es hallar esa ecuación de regresión lineal. Entonces, voy a agrandar aquí un poquito, ustedes me dicen si ven. Lo primero que voy a sacar es la pendiente. Entonces, me voy a ir por medio de esta fórmula, voy a sacar la pendiente y después saco el intersecto. Entonces, lo primero que hago es decir igual y escribo pendiente, le doy clic, ahí sobre pendiente y ahí me dice conocido Y y conocido X. Entonces, me voy a devolver un poquito en esta parte de conocido Y y conocido X. Resulta que Excel siempre toma que la columna B es Y y la columna A es X. Entonces, por favor, no olviden eso a la hora de escoger para realizar la pendiente. Entonces, pendiente, clic, y lo que hacen ustedes es irse acá, hacen control, shift, y con el triangulito hacia abajo despliegan y les coge sus variables para que no tengan que desplazarse, por lo que ustedes tienen 500 datos. Punto y coma, y voy a la variable, a mi segunda variable, doy clic, control, shift y bajo y cierro. Hay que cerrar con paréntesis porque también por ahí vi que no están cerrando y que les sale error. Entonces dan enter y automáticamente me entrega con las cifras decimales. Déjenle varias cifras decimales, porque si lo aproximamos o algo, pues entonces pues puede haber un cambio o alguna cosa. Entonces vamos a dejar en lo que Excel nos entregue en cifras decimales. Lo mismo vamos a hacer con el intersecto. Entonces lo mismo, escribimos intersección eje, pues ya hice este pasito. Entonces pasamos para el conocido Y, el conocido X, mire, des en cuenta que ya lo toma de color azul Y de color rosado X. Entonces damos enter y aparece nuestra pendiente y nuestro intersecto y vamos a armar la formulita. Entonces lo que vamos a hacer es copiarla y yo ya hice ese trabajito de copiarla. Acuérdense que la pendiente, aquí vuelvo y les recuerdo, siempre va con el valor de X, o sea, el valor de 0,72 lo dejamos entre paréntesis, escribimos la X más el valor de la pendiente. Entonces, ya quedó nuestro primer punto, que es la regresión lineal. Ahora voy a hacer el diagrama de dispersión de la recta de regresión lineal. Entonces, lo primero que hacemos es ubicarnos en nuestras variables, control shift y bajamos. Salió, va a hacer lo mismo. Listo. Cuando ya las tengamos seleccionadas, vamos a insertar, me disculpan acá que es que tengo el cursor arriba, insertar y le voy a decir que me dé el diagrama de dispersión. Van aquí donde dice gráficos, hacen clic el de los están los punticos y hacen clic. Automáticamente me arroja mi diagrama de dispersión. Ya lo voy a bajar para que ustedes lo visualicen mejor. Listo. Resulta que para estadística, siempre los gráficos de barra circular o también de regresión lineal, tiene unos parámetros que son pues como para las reglas de cortesía de un gráfico, yo lo llamo así. Entonces lo primero que hago es ir a la parte de arriba, dar clic y tomo el primer gráfico, el primer diseño, que me permite hacer lo siguiente. Me permite escribir los títulos en los ejes, me permite realizar el título y me permite también pues arreglarlo un poco para que sea más prolijo. Entonces lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Doy clic en cualquier puntico que ustedes tengan. Y ahorita les muestro cómo queda el trabajo final, bien hecho para que ustedes lo presenten. Dice agregar líneas de tendencia. Entonces ustedes hacen clic y se le despliega una barra en la parte derecha. Bajan el cursor
y le dan clic en presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Listo, me está apareciendo automáticamente la ecuación que necesitamos y la voy a rectificar con lo que he hecho arriba. Entonces, ya como le dije que es una regresión lineal, voy al carrito de pintura y lo que hago es hacer lo siguiente. La señalo mi línea, le cambio de color y voy acá a la parte donde es línea no punteada, sino línea continua y me la marca. Listo. Ya tengo mi ecuación, ya tengo mis gráficos, lo que falta es, como siempre digo, es hacerle como la decoración. Entonces, voy a agrandar un poco acá lo que es la ecuación. Listo. Bueno. Voy a rectificar esos valores. Entonces, voy allá y digo que la pendiente, sí, exacto, me da 0,76. Aquí están tomando 4 cifras decimales, está bien. Y 94,55, aquí lo aproximan, entonces lo aproximan a 54. Quiere decir que lo que acabé de desarrollar está bien. Esto es para que ustedes estén seguros de sus cálculos. Puede ser que ustedes a veces tomen mal los datos y a veces no registren la ecuación que no corresponde. Entonces les voy a mostrar en sí cómo queda el gráfico bien hechecito, bien ordenadito. Lo tengo por aquí ya guardado, entonces para que ustedes lo miren. Y queda de esta manera. Entonces, un gráfico en estadística debe ser bien presentado. ¿Por qué? Porque cualquier persona, así no sepa de estadística, puede mirar y leer el gráfico como debe ser. ¿Cómo vamos a llamar este gráfico? Pues aquí es la velocidad registrada. Entonces yo estoy tomando que la velocidad registrada en función de los años de experiencia del conductor. Entonces aquí lo que estamos diciendo, que esta variable independiente son los años de experiencia del conductor y Y es la velocidad que registra. Entonces vamos a mirar si hay una variabilidad o hay una correlación entre esas variables. Entonces aquí los años son X, la velocidad es Y, está nuestra ecuación y como ustedes pueden ver, se ve organizado, se ve la línea, se ven los puntos, se ven los datos atípicos y se ve ordenadito para la presentación de su trabajo. Bueno, entonces, hasta el momento, ¿alguna preguntita? No, continúe, profe. Listo. Bueno, voy a seguir con el literal B, que dice, responda a la relación entre las variables. ¿Es positiva, negativa o sin relación? Entonces, voy a pasar aquí a este lado. Y vamos a mirar la clase pues, de gráficos de dispersión que les expliqué anteriormente, que es positiva, que es negativa y que es nula. ¿Qué podemos decir de nuestra gráfica que acabé de representar? De la velocidad en función de los años de experiencia de un conductor. ¿Qué podemos decir? ¿Que es positiva, que es negativa, que es nula? ¿Qué podemos decir? Y la clave está en la ecuación. ¿No? ¿No, profe? No, no tenemos respuestas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a mirar acá? Resulta que cuando ustedes tengan su ecuación, lo primero que van a mirar es el signo de la pendiente. Entonces, aquí está el signo negativo, quiere decir que es una pendiente negativa. Al decir que es negativa, quiere decir que esto está decreciendo. Entonces, me voy a mi gráfico y automáticamente lo ubico en esta parte. O sea, que me está diciendo que es negativo. ¿Por qué? Porque está decreciendo y allá la pendiente me está diciendo que ella está decreciendo. Entonces lo que hago es escribir lo que escribir lo siguiente. Yo ya lo tengo preestablecido, entonces usted va a decir la relación entre las variables velocidad registrada de kilómetros por hora en función de la edad del conductor es negativa. Entonces aquí nos está diciendo que esa relación entre esas variables es negativa. Usted simplemente solo digitar dependiendo de los gráficos de la regresión que acabamos de ver.
Bueno, paso al punto C, que dice el coeficiente de determinación y determina el porcentaje de confiabilidad del monto matemático obtenido. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente, decir que esto es igual al coeficiente y automáticamente ahí me despliega y me dice coeficiente R2, claro, porque es el coeficiente de determinación. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ubicar allá. Entonces, me ubico en la variable, pero aquí dice conocido Y y conocido X. Entonces voy a subir conocido Y y conocido X. Entonces acá hago clic, control shift, el triangulito y ya me lo tomo. Doy punto y coma, subo un poquito para mirar que coja la otra variable, lo mismo, control shift y el triangulito y cierro paréntesis. Doy enter y ya me está entregando el valor. Me está diciendo que el valor es 0,106. Entonces, este es el coeficiente de determinación que me está diciendo qué confiable es este modelo matemático. Resulta que en la exposición que les acabé de presentar me dice que entre más cerca a 0, entonces pues quiere decir que no es confiable y no hay variabilidad en estos datos, o sea que el modelo como que no se ajusta. Para sacar este porcentaje, ¿qué debo hacer? Entonces hago igual, tomo el valor en este caso que está en mi casilla 42 y lo multiplico por 100 y me da el porcentaje, que me da 1,02. Ahí uno se da cuenta y ya nos está diciendo que al hacer negativa, ella va decreciendo, nos está diciendo que pues no hay una confiabilidad en estas dos variables. Bueno, ahora, me detengo acá. ¿Por qué no hay confiabilidad? Pues me voy a ir para acá y les explico por qué. Pues resulta que en estos datos dice que años de experiencia de un conductor según la velocidad registrada. Entonces dice que cuando, vamos a tomar este ejemplo, cuando un conductor tiene un año de experiencia, entonces él tiene una velocidad de 75 kilómetros por hora. Entonces vamos a mirar uno que tenga más años a ver qué pasa. Aquí dice que 17 años y 58,56. No sé, hay quien nos está representando que como entre menos experiencia como que aceleran más y entre más experiencia son como más prudentes. Entonces así es como lo está tomando esta base de datos que tomamos. Bueno, ahora ya hicimos el coeficiente de determinación, ahora pasamos a este coeficiente de correlación de Pearson, que es ubicarlo en la tabla. Entonces, él automáticamente, sus plantillas ya están codificadas para que le saques la raíz, pero siempre hay que rectificar, porque puede ser que pues, al descargarlo o al pasar en computador otro se desconfigure, pero entonces usted tiene la posibilidad de realizar el cálculo. Entonces escribe, esto es igual a raíz de 42, que ya sabemos que aquí este E42 es mi coeficiente de determinación, doy enter y me entrega el coeficiente de Pearson. Entonces, si yo me ubico acá, me está diciendo que ese 0,010 está en la parte de abajo y quiere decir que no hay correlación entre ellas porque se ubica en esa. Entonces, lo único que ustedes hacen es escribir que no hay relación entre las variables. ¿Por qué? Porque acabamos de verlo en nuestra tablita y lo comprobamos con los cálculos matemáticos. Bueno, ya vamos por casi terminado pues nuestro ejercicio número 3. Nos hace falta esas famosas predicciones. Entonces lo que ustedes van a hacer es configurar, pero la plantilla ya está configurada. Aquí está ya listo el valor. Miren, dense cuenta que este valor de predicción de Y es cuando esta variable X toma 0, entonces Y es igual a 94,55. Ya está configurada. Voy a hacerlo aquí un poquito más grande para que ustedes se den cuenta que ella ya está configurada para que ustedes, miren, aquí está la variable, la pendiente y le suma el intercepto. Entonces, lo que van a hacer ustedes es acá darle 3 valores, entonces yo voy a dar los siguientes valores. Entonces la edad del conductor en experiencia, entonces de 28, y va cambiando, des en cuenta que va cambiando, digamos que tenga 7 años de experiencia, cambia, y digamos que tiene 9 años de experiencia, miremos si está por ahí, no, 9 años de experiencia. Entonces aquí lo que nos dice, bueno, usted como estadístico de una predicción de qué puede pasar
si un conductor tiene 28 años de experiencia, ¿a qué velocidad puede conducir? Entonces, 72,9 kilómetros por hora. Si tiene 7 años, a 89,14. Y si tiene 9 años de experiencia, a 87,6. Entonces, aquí lo que podemos ver, la regresión lineal cae en esa concepción que dice que él predice a futuro lo que pueda pasar. Por eso es que lo utilizan mucho cuando es en una universidad. Entonces, ¿cuántas matrículas recibimos de aquí a los años posteriores? Entonces, hacen como un pronóstico que nos hace ver si es viable o no, o hay que mirar qué alternativas para realizar eso. Entonces, yo como estadística, ¿qué puedo decir? Aquí puedo decir que pues no hay variabilidad, hay que mirar y ajustar o mirar las variables. Puede decir que los años de experiencia no incurren en nada en la velocidad. Entonces, pues aquí prácticamente lo que hicimos es calcular y realizar. O sea que aquí ya está desarrollado su ejercicio número 3. Entonces, pues dejar de compartir. Y pues no sería más. Si tienen alguna pregunta sobre el Sí, tema, profe. dígame. Gracias, profe Milena. Hay un estudiante que nos pregunta si el coeficiente de determinación puede dar 0. ¿Cero? Sí. El coeficiente de determinación puede dar 0, me dice. Sí, profe, esa es la Bueno, vamos pregunta. a mirar esa cosita. Ya me devuelvo un poquito. No es más. Aquí para mirar. Coeficiente de determinación. ¿Dónde está? Bueno, habíamos mirado que está entre 0 y 100. Entre más cerca al 0, quiere decir que pues no hay una variabilidad. ¿Qué puede dar? Claro que sí puede dar, pero hay que mirar, ¿no? Porque el problema que si da 0 es que hay un problema desde arriba, desde la ecuación. O sea, él no totalmente no puede dar 0 porque entonces quiere decir que las variables que tomamos no son como las más adecuadas o el modelo que estamos tomando como que no es el más confiable. Entonces, cuando llegue a pasar eso, entonces yo doy como consejo que pues cambiemos la variable, porque quiere decir que ahí no está pasando nada, no se puede predecir nada. Y de ahí para allá no puede haber una correlación, no puede haber nada porque está en 0. Bueno, Sí, listo, señor. profe Milena. Gracias por su sustentación. Creo que estamos sobre el tiempo. Sí, señor. La mayoría de estudiantes pues hacen algunas preguntas, pero más que todo son respecto de manejo y forma de plantilla y algunas inquietudes referente pues a la plantilla que ya el tutor en las CIPAS les estará aclarando esas dudas de configuración y de pronto de agregar filas o agregar columnas, ¿no? Sí. Entonces, esta grabación, chicos, se les estará compartiendo lo más pronto posible, ¿sí? Apenas la podamos descargar, la estaremos compartiendo a su correo y cada uno de sus tutores pues la estará compartiendo por el medio que ellos tengan o el grupo de comunicación, ya sea Skype, WhatsApp o no sé cómo ellos estén trabajando, ¿sí? Entonces, a más tardar mañana, esperen esta grabación. Les recuerdo también que para el próximo martes se realizarán otra webconferencia de repaso, ¿no? De repaso de todas las ejercicios que se han planteado para que ustedes puedan tener un trabajo y presentarlo de la mejor manera. Los talleres también que se realizan de GeoGebra y Excel se estarán realizándose el día jueves. A las personas inscritas, pues se les llegará ya la comunicación y les estarán enviando la información al respecto. No sé, pues, si hay alguna otra cosa más que anexar, profe Milena o profe Paula. Pues yo sí tengo algo para decir de las plantillas. Bueno, las plantillas hubo una modificación
Entonces esas están pues ahí en los respectivos foros con su ajuste respectivo para que puedan realizar el ejercicio 2. La plantilla del ejercicio 3 está configurada, no se afanen, ustedes también pueden mirar en la grabación. Hay los que les mostré detalladamente, pero ellas están codificadas para que les dé pues los resultados que son. Lo otro que les iba a decir, por favor, la bibliografía. Suban la bibliografía con normas APA. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo trabajar, bajar una información de internet y trabajar con unos comandos y realizar unas, como se dice, unas respuestas, unas definiciones sin tener un soporte o unos referentes teóricos. Ustedes en cuenta que ustedes están en universidad y eso de las normas APA tienen que ir con ustedes para todo lado. Entonces la invitación es para que lean un poquito esas normas APA y las, por favor, las dejen plasmadas. La UNAD tiene una biblioteca muy amplia, también para que ustedes, por favor, la investiguen y bajen información. Alguien me decía, no me abre el link de la unidad, ni puede usted ir a la biblioteca, escribir el tema y puede hacer todo y bajar la información que necesita. Lo otro, por favor, a los foros subir, no pantallazos, suban el Excel, porque el pantallazo no me sirve a mí como tutora para hacer la retroalimentación, porque yo tengo que mirar si están bien los comandos, si está bien lo que usted hizo. Suban el Excel y ojalá suban varios aportes, no suban el aporte 1, a las 2 horas suba el aporte 2, a las 3 horas suba el aporte 3, no. Suba todo en una sola plantilla para que uno pueda, como tutor, hacerle una realimentación pues general. Entonces, eso es lo que quería decirle, profe. Bueno, muchas gracias, profe Milena. Entonces, creo que estamos nuevamente sobre el tiempo y damos por finalizada esta tercera webconferencia. No se olviden, para el próximo martes estará la web de repaso a la misma hora, a las 6 de